Bienvenido a esta serie de estudio de la Biblia por temas. En la semana anterior arrancamos estudiando acerca de la importancia de la Biblia. En este día vamos a estudiar qué enseña la Biblia acerca de Dios. Y como hicimos en el video anterior, vamos a ir contestando una serie de preguntas. Yo de igual manera las preguntas que voy haciendo y los versículos que voy a dar para que sean la respuesta a esa pregunta los voy a dejar en la descripción de este video. Así que podés seguir ahí. La primera pregunta acerca de Dios es ¿cuántos dioses hay? Y esa pregunta la vamos a responder con Efesios capítulo 4 versículo 6. Efesios capítulo 4 versículo 6 dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la Biblia nos dice que hay un solo Dios, un solo Padre de todos. Entonces la respuesta a esta pregunta sería que tenemos un solo Dios. Bien sencillo y fácil. Ahora pasemos a otra pregunta, la pregunta número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y para eso vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 4, versículo 24. Allí el apóstol Juan dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces podríamos decir que la naturaleza de Dios no es carnal, sino espiritual. Nosotros tenemos quizá un concepto de lo que es espíritu a nivel Hollywood, en el sentido de que pensamos que espíritu es aquello que sale del cuerpo cuando una persona muere. Y eso no es algo que la Biblia enseñe, sino que es algo que los dibujitos animados y las películas han tratado de vendernos. ¿Y por qué podemos sacar esta conclusión? Porque dice que también que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, para adorar a Dios no es necesario morir, obviamente, sino que tiene que ver con nuestra actitud y nuestra forma de ser. Entonces ponemos que la respuesta de cómo es Dios: Él es espiritual, es un ser espiritual que se maneja bajo otras leyes, bajo otros criterios, bajo otros impulsos, distinto al cual nos movemos nosotros que los seres humanos. Entonces la naturaleza de Dios es espíritu. Y ahora vamos a la tercera pregunta, que es esta: ¿cuáles son las tres personas de la deidad? Y la respuesta a esta pregunta está en Mateo 18, versículo 19. Ahí cerquita de San Juan, Mateo 28, 19. Y aquí en esta parte de la Biblia, Jesús, cuando da la gran comisión a los discípulos, que se conoce de esta manera, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos cuáles son las tres personas de la divinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pareciera que es un poco contradictorio, porque la pregunta 1 decía que Dios es uno, pero ahora dice este texto bíblico que Dios son tres personas, que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Jesús, y Dios también es el Espíritu Santo. Es que para nosotros es difícil comprender esto, porque para cada uno de nosotros un ser humano no puede ser otro ser humano a la vez, pero podríamos comparar con una banqueta de tres patas. Es una banqueta, pero tiene tres patas, y así es la divinidad. Es que están tan unidos en propósitos, en metas y en planes que llegan a ser una sola persona. Y las tres personas tienen solo un propósito: salvarte a vos, el lector de la Biblia. Entonces, estas tres personas, cada uno cumple un rol en el plan de salvación, ¿no? Dios tiene, el Padre, un plan. El Hijo desarrolló también parte de ese plan al morir por nosotros. Y cuando Jesús fue al Padre, envió al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está trabajando en tu mente y en la mía para poder acercarnos a Dios. Así que es un solo Dios, pero son tres personas que conforman la divinidad. Seguramente es algo que lo iremos entendiendo a lo largo del estudio de la Biblia. Así que vamos a seguir con algo más.
acerca de Dios. La pregunta número 4 es, ¿cuál es el carácter de Dios? La respuesta a esto la vamos a encontrar en 1 de Juan 4, versículo 8. Y la Biblia dice así en 1 de Juan 4, 8. ¿Cómo es el carácter de Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces acá no dice que Dios tiene amor, sino dice que Dios es amor. Y no es lo mismo tener que ser, ¿no? Un árbol no es que tiene madera, un árbol es de madera. Su consistencia, su materia es así. Y Dios pasa lo mismo. Muchas veces nosotros cuando éramos chicos escuchábamos esa frase, si te portás mal, Dios te va a castigar. Y es una mentira esa frase, porque la Biblia dice que Dios es amor. Si vos sos buena persona, Dios es amor. Si vos sos mala persona, Dios es amor. Si vos te portás bien, Dios te trata con amor. Y si vos te portás mal, Dios también sigue respondiendo con amor porque Él es amor. Y nosotros no somos amor realmente, no siempre reaccionamos de esa manera. Pero Dios, que es amor, reacciona así. Y Él quiere que sus hijos también aprendan a reaccionar como Él con amor. Así que respondemos a esta pregunta. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor. Y vamos a seguir, ¿no? Esto nos ayuda. Yo quisiera saber cómo te va ayudando personalmente al conocer cómo es Dios. Si te animás, poné en los comentarios cómo te ayuda a ir conociendo cómo es Dios realmente. Y vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Cómo Dios considera al ser humano? La respuesta está ahí cerca de donde buscamos recién, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice la respuesta, mirá cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vemos cómo Dios considera al ser humano, lo considera como su hijo, y Él se considera respecto a nosotros como nuestro Padre. ¿Por qué Dios usa esta figura? Quizá para muchos de nosotros no hemos tenido un padre ideal, el mejor padre del mundo, pero para Dios la figura del Padre es la persona más cercana en la relación familiar. El Padre debiera ser aquella persona que nos protege, nos cuida, nos provee todo y nos acompaña en cada momento de la vida. Y esa es la figura que Dios quiere tener para con nosotros, que Él sea nuestro Padre y que vos seas su hijo o su hija. Así que, como Dios considera al ser humano como su propio hijo. Y esto es hermoso, saber que Dios quiere ocuparse de todas nuestras necesidades como un papá. Y quizá alguien que esté escuchando este video no tenga un papá o una mamá. Y Dios quiere cumplir ese rol en tu vida, ser tu padre. Si estás de acuerdo con esta afirmación, te invito a que pongas amén en los comentarios, para saber que estás aceptando lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Y vamos a continuar también porque hay más. Hay una pregunta más, la pregunta número 6. ¿Dios se preocupa por nuestros problemas o no? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y para eso vamos a abrir la Biblia más o menos a la mitad en el libro de Salmos. En el capítulo 40 hay una pista enorme para responder esta pregunta. Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3. Y dice David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces en este salmo vemos algo impresionante, que el hombre que busca a Dios, que clama a Dios, dice que lo espera pacientemente. Y dice que Dios le escucha el clamor. Pero no solamente Dios escucha, sino que se inclina.
Y déjame decirte que Dios no solamente se preocupa por nuestros problemas y nos escucha y se inclina para ayudarnos, sino que dice que lo sacó del lodo de la desesperación y lo puso sobre una roca firme. Asentó sus pasos sobre una roca firme y a la vez puso canción en su boca. En la Biblia, canción en la boca es sinónimo de alegría, de gozo. Y es lo que hace Dios cuando viene a nuestra vida y nos saca de la situación en la que estamos. Nos saca de una situación de angustia y nos pone en una situación de felicidad y de alegría. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? Yo diría que no solamente se preocupa, sino que se ocupa y nos ayuda a salir adelante. Entonces vemos en la Biblia que hay un Dios presente. En la vida de aquellos que le piden ayuda, tienen respuesta a sus problemas, ¿no? Dios envía soluciones. Y ahora hay algo que es hermoso, que es la pregunta número 7. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Y eso lo vamos a encontrar en dos pasajes. Juan, el Evangelio de Juan 3:16 y Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y yo te voy a leer Primera de Juan 4, ya que el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, seguramente lo sabes de memoria, o quizá no, pero es bueno que lo aprendas también. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros podemos percibir el amor de Dios? En que nuestra vida está perdida. Vivimos en una situación desesperada porque no hay solución para la muerte. Pero acá dice que Dios envía a su Hijo para que Él pague la muerte que vos y yo merecemos y podamos tener vida en Él. Y yo creo que en esto nosotros podemos percibir el amor de un Padre, de un Dios que está presente y que busca salvar al ser humano. Así que pon allí la respuesta, cómo nosotros podemos percibir el amor de Dios, en la realidad de que Dios envió a su Hijo. Así que en el día de hoy hemos descubierto varias cosas, que hay un solo Dios, pero que son tres personas, que es Dios el Padre, Jesús el Hijo también es Dios, no es un ser creado, sino que es Dios. Y también el Espíritu Santo es Dios, aquel que nos acompaña constantemente. Dios es amor. Y esa premisa tiene que estar siempre presente en tu vida, saber que Dios es amor. Y una frase que a mí me gusta decir siempre, es que cuando nosotros no percibimos en la Biblia a ese Dios de amor, es porque nos falta estudio, nos falta comprender mejor, porque Dios es amor siempre. Así que te motivo a que sigas estudiando y descubriendo a ese Dios de amor que está allí en la Biblia. También vimos que Dios se ocupa de nuestros problemas y nos saca adelante. Y que también podemos percibir su amor a través de su Hijo. Hay muchas otras cosas más que podemos descubrir en la Biblia acerca de Dios. Yo no pretendo con este estudio haber agotado todos los recursos bíblicos para conocer a Dios, sino simplemente poder ayudarte a ir conociéndolo poco a poco. Voy a hacer lo mismo que hice en el video anterior, poner en la descripción las preguntas, y esta vez te voy a dejar algunos textos adicionales para que investigues un poco más acerca de Dios. Así que espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que hayas conocido un poquito más a ese Dios que está en su palabra, que nos ha revelado su gran amor. Y te espero la semana que viene con otro video nuevo. Si te gustó, compartilo y dale me gusta para que otras personas puedan conocer a este Dios que habla la Biblia. Que Dios te bendiga mucho.